Bueno, ahí se van conectando. Yo también puse a grabar la clase, así que después las voy a subir, ¿vieron? Una vez que culminemos con la clase online, para que después, si quieren, la puedan volver a revisar como otro material de estudio. Bueno, ¿cómo anduvieron en esta semana? ¿Bien? Bien, ¿Con el Sí, examen? bien. Bien, ¿no? No Sí. era difícil, ¿eh? Era más bien fácil. Bueno, si vieron, yo ya estuve corrigiendo en el día de ayer. Están casi todos los exámenes corregidos. Me quedan algunos poquitos de una comisión nada más, que seguro los voy a terminar de corregir en un ratito, cuando terminemos nuestra clase. ¿Mm? Así que después ya todos van a poder revisar ahí la calificación. Recuerden, para saber cuánto sacaron en el examen, ingresar al intento, es decir, ingresar por el trabajo práctico 2. No vayan a la sección de calificaciones, porque si no ahí les va a dar un promedio falso, por decirlo de alguna manera. Les va a promediar la nota del primer del primer trabajo, que en realidad era sin nota, con la calificación del segundo trabajo. Entonces directamente vayan a trabajo práctico 2, ingresan ahí y ahí van a ver en el intento la calificación y obviamente los comentarios en las correcciones, principalmente de las preguntas que eran de desarrollo. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Así, ¿hoy tienen clase después más tarde? ¿Tienen otro Zoom? Ahí Yo a la Martina me tarde. dice que Sí, sí. profe, a las 11. A las 11. Bueno, 11:30. tenemos tiempo, porque yo tenía planificado de que esta clase durara una hora como mucho, que es un poco para desarrollar algunos de los aspectos vinculados con, ya vieron, entramos en la parte de cuestiones metodológicas, en ciencias sociales, y en esta semana vamos a trabajar, por un lado, volvemos a revisar esa cuestión que habíamos empezado a trabajar la semana anterior al trabajo práctico, ¿se acuerdan? Las diferencias entre los distintos enfoques o paradigmas, pero yo sobre eso les subí un video que ya les grabé. Entonces lo que hoy quería trabajar con ustedes es la sección 1.3.1.1, que sería la parte del enfoque naturalista. Es decir, trabajar uno de los enfoques epistemológicos. Tratar de revisar algunas cuestiones de allí. Así que bueno, si tienen ahí el módulo, sería bueno de que acompañáramos juntos un poco la lectura, que yo les voy a contar un poquitito lo que dice ahí en el módulo, y les voy a tratar de responder a las dudas que tuvieran. ¿Se acuerdan nosotros, si tuviéramos que pensar, Ahí está. en el campo de las ciencias sociales, decimos, existen muchos enfoques, ¿no? Enfoques, o también se los llaman paradigmas, enfoques epistemológicos o paradigmas. Bueno, en realidad vamos a ver de que en el campo de las ciencias sociales existe lo que se llama coexistencia paradigmática. Esto significa de que hay muchos enfoques epistemológicos que se encuentran vigentes al momento de pensar lo social. Y en realidad no es que uno sea mejor que el otro, sino que es una característica de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son, se dicen, multiparadigmáticas. Es decir, un científico social puede ponerse, como yo les digo en el video, distintos anteojos para poder ver la realidad. Creo que esto un poco nosotros lo discutimos en nuestra clase de repaso. Esta idea de que si yo me pongo unos ciertos anteojos, veo a la realidad de una cierta manera, y que si yo me cambio estos anteojos y me pongo otros distintos, en realidad voy a ver a la realidad de una manera distinta. En realidad la realidad es una sola. La manera en la cual los científicos abordamos esa realidad es distinta. Yo lo que voy a empezar a trabajar es en particular sobre una manera de mirar la realidad, que sería la del enfoque naturalista, que está en la página 28 del módulo.
Si ustedes tienen ahí el módulo, la página 28 del módulo, la pueden empezar a revisar. Miren, el enfoque naturalista también se lo llama muchas veces enfoque positivista. Y este nombre lo recibe justamente de un pensador que es, de alguna manera, el fundador de este enfoque en el campo de las ciencias sociales. Un señor de origen francés que se llamaba Augusto Comte. Miren, se los voy a escribir por si acaso en el chat, para que quede claro cómo se escribe el apellido, porque a veces uno se confunde. Comte se escribe. Este señor Comte, que es un señor francés, para los sociólogos, vieron, es un señor importante, lo consideramos el papá de la sociología, porque es el que le dio el nombre a la disciplina. Vieron, la sociología tiene papá, pero no tiene mamá, es una cosa muy extraña. Pero bueno, eso es porque vivimos en una sociedad patriarcal. Bueno, pero no nos vamos a poner a discutir de esas cosas ahora. Entonces les decía, este señor Comte, en el siglo XIX, fíjense, les estoy hablando más o menos por el 1800, de hecho él va a escribir una obra muy conocida que se llama Curso de Filosofía Positiva, es un librito que él escribe en el año 1844. Él va ahí a establecer cuál es la modalidad, es decir, el método que tiene que utilizar la sociología para poder estudiar los fenómenos sociales. Como decía él, para poder estudiar a la sociedad del siglo XIX. Y fíjense que Comte ahí establece que el método que tiene que utilizar la sociología para estudiar a la sociedad es un método que él va a llamarlo justamente positivista. ¿Y en qué consiste este método? Este método, según Comte, consiste en 3 pasos fundamentales. En el primer paso sería el paso de la observación. Decía Comte de que el científico social lo que tiene que hacer es observar la realidad, observar a la sociedad. El segundo paso es el de la experimentación, es decir, someter a esa realidad a un experimento. ¿Se acuerdan como algo parecido a lo que hacía Semmelweis cuando quería tratar de resolver alguno de los problemas que se le planteaban, vieron, en la unidad 1 de su hospital? Y el tercer paso, dice Comte, es el de la contrastación. Obviamente nosotros sabemos de que la contrastación se asocia a tratar de determinar si una hipótesis es verdadera o es falsa. Ahora, muchachos, si ustedes se lo ponen a pensar, este método que nos está proponiendo Comte para el estudio de los fenómenos sociales no es nada diferente del método que tradicionalmente se utiliza en el campo de las ciencias naturales. Piensen de que Comte está pensando de que los fenómenos sociales se pueden estudiar del mismo modo que un fenómeno de carácter natural. De igual manera que yo podría tratar de pensar, ¿no? ¿Cómo puedo determinar a qué temperatura hierve el agua? Es decir, estoy tratando de pensar un fenómeno natural. Comte piensa de que el sociólogo tiene que utilizar el mismo método para poder estudiar los fenómenos sociales. Bueno, esta idea de Comte es una idea que no es exclusiva de él, ¿no? Sino que en el siglo XIX había un consenso, un acuerdo entre la mayoría de los científicos, principalmente de las nuevas ciencias sociales, de que efectivamente las ciencias sociales, para poder construir verdadero conocimiento científico, tenían que aplicar
el método propio de las ciencias naturales. Es decir, en esta primera etapa del desarrollo científico va a haber un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? De que no hay diferencias significativas respecto de un objeto de estudio de las ciencias naturales y un objeto de estudio de las ciencias sociales. Y si nosotros lo tratamos de relacionar un poco con la idea de paradigma que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, nosotros podríamos decir de que Comte nos está proponiendo tratar de tener una mirada externa acerca del objeto, de igual manera que las personas tienen esa mirada respecto de los fenómenos naturales. ¿Mm? Claro, uno puede decir, Comte, ¿estaba de alguna manera cometiendo un error al pensar esta situación? Bueno, uno podría decir que no, estrictamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales tienen un aspecto que nosotros podríamos decir es objetivo. Es decir, hay un aspecto del mundo social, ¿se acuerdan? Que para nosotros se nos presenta de manera objetiva. Y cuando yo hablo de objetivo, estoy pensando de, ¿vieron? La palabra objetivo viene de la palabra objeto. Es decir, ¿qué es un objeto? Bueno, un objeto es una cosa. ¿Mm? Una cosa sobre la cual yo puedo tener una mirada acerca de la cosa. Es decir, yo puedo observar esa cosa. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo pienso acerca de algún fenómeno social, sea cual sea ese fenómeno social, yo puedo tratar de pensarlo como algo que es externo a nosotros, es decir, como una cosa, justamente. Piensen en esto. Si yo quisiera pensar un problema social, ¿no? Como por ejemplo pudiera ser la pobreza. ¿Mm? La pobreza, ¿tiene una existencia real? Sí, claramente, ¿no? Todos nosotros podemos decir de que existen pobres y de que existe algo a lo que llamamos pobreza. ¿Mm? Yo puedo, entre comillas, observar la pobreza. Y sí, yo también puedo observar la pobreza, porque yo de alguna manera lo que puedo hacer es establecer una serie de características de eso que yo llamo pobreza y tratar de ver si en la realidad que yo estoy estudiando, esas características que estoy tratando de pensar efectivamente existen, suceden. Entonces uno podría decir de que lo que Comte nos está proponiendo en realidad no está del todo equivocado. ¿Mm? Obviamente, sí, hay una cuestión importante, ¿no? Una cuestión importante es que cuando Comte formula este famoso método positivista, Sí, ¿cuál es la contraseña? en realidad no nos propone a nosotros un método, es decir, una serie de pasos para poder estudiar los fenómenos sociales. ¿Mm? Dicho de una manera más sencillita, Comte en realidad formula un método que es tan general que en realidad no le indica a un científico social cómo realmente debemos estudiar los fenómenos sociales. ¿Mm? Sin embargo, y a pesar de que Comte comete, por decirlo de alguna manera, ese error, sí, lo que hace Comte es establecer una mirada acerca de los fenómenos sociales. A esa mirada, a ese paradigma, justamente lo vamos a llamar enfoque naturalista. ¿Mm?
¿Por qué naturalista? Bueno, como ustedes sospecharán, ¿no? Este enfoque, ¿qué es lo que supone? ¿Qué es lo que recupera? Bueno, la idea de que los fenómenos sociales pueden ser estudiados de igual manera que los fenómenos naturales. Y de igual manera, ¿se acuerdan que un fenómeno o sobre un fenómeno natural los científicos son capaces de formular esas leyes generales de comportamiento natural? Comte va a pensar de que las ciencias sociales también son capaces de formular eso. ¿A qué voy con esto? Ustedes saben, ¿no?, de que las ciencias naturales se caracterizan por formular leyes universales. Una ley universal, por ejemplo, en el ciencias naturales, muy conocida, es la famosa ley de la gravedad. Ustedes saben, ¿no?, de que si yo agarro un objeto cualquiera y lo suelto, ¿qué pasa con el objeto? Cae, ¿no? Claro. Y no importa si es este objeto o si es este objeto. Si yo este objeto lo suelto, no es que va a quedar ping volando en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ping, se va a caer. Es más, podríamos seguir experimentando, ¿no? Y no sé, la agarramos a Camila, la ponemos en un balcón y la soltamos. ¿Qué va a pasar con Camila? Caput, Morir. se va a caer contra el piso. Todos vamos a ir presos, obviamente, pero y Camila va a quedar lastimada. Bueno, sabemos de que las leyes universales son aquellas que no importa el cambio de las condiciones, en general siempre va a suceder o vamos a tener el mismo efecto. Las leyes universales en general asumen, vieron, este tipo de relación que se llama causa-efecto. Yo tengo una causa, se produce un efecto. Comte pensaba de que en sociología en particular, en ciencias sociales en general, eso también podía llegar a suceder. Esperen que ahí en el chat Samuel me pregunta, ¿qué es la gravedad? La gravedad, Samuel, es una fuerza de atracción que tiene el centro de la Tierra, que hace de que todos los objetos que tengan masa, es decir, que tengan peso, sean atraídos al centro de la Tierra. Entonces a vos te da la sensación de que las cosas caen. En realidad no es que las cosas caen, las cosas son atraídas hacia un centro de gravedad. Por eso se lo llaman así, leyes. En realidad son un conjunto de leyes. La ley de la gravedad. Eso es lo que a nosotros nos permite explicar por qué las cosas caen y básicamente por qué no estamos flotando en el aire. Eso sería un poco la idea. Bueno, de igual manera que existen en el campo de las ciencias naturales esas leyes, según Comte, esas leyes también se podían formular en el campo de las ciencias sociales. Leyes de tipo universal. Leyes que no importan bajo qué condiciones, siempre van a provocar que el desarrollo, tal como entendía Comte, de las sociedades siguiera un cierto patrón. Hay una famosísima ley que Comte va a formular de este tipo, que se llama la ley de los 3 estadios. Era una ley que explicaba que todas las sociedades humanas iban a pasar por 3 etapas. Una primera etapa que él llamaba teológica, una segunda etapa que llamaba metafísica, y una tercera etapa que él llamaba positivista. A nosotros no nos importa tanto el desarrollo de la ley, sino un poco qué era lo que interpretaba Comte a partir de esa ley. ¿Qué significa esto? Significa que para Comte
no importa el tipo de sociedad, toda sociedad se va a someter al mismo tipo de desarrollo. Claro, cuando uno asume la existencia de leyes universales, obviamente lo que también puede advertir es algo, que es que nosotros tenemos una enorme capacidad de predicción. Entonces, para el enfoque naturalista, no solamente la ciencia social es capaz de explicar, sino que al mismo tiempo la ciencia social es capaz de predecir. ¿Acuerdan como yo decía recién? Yo, miren, no tengo que esperar a soltar la virome para saber de que la virome va a caer. Yo estoy seguro de que la virome va a caer, porque sé de que existe una ley de tipo universal. Es decir, de que todos y cada uno de los objetos que existen en este mundo, sí o sí caen. ¿Me siguen en eso? Entonces, miren, sí, se cayó, ¿vieron? Yo ya lo sabía, yo ya lo podía predecir. Bueno, según Comte, las ciencias sociales también tienen esa capacidad predictiva. ¿Por qué? Porque justamente las ciencias sociales son capaces de formular leyes de tipo universal. Hay muchos otros pensadores de la misma época de Comte que van a pensar eso. Por ejemplo, otro pensador que se llama Spencer, que es un sociólogo inglés, también va a pensar algo muy parecido a lo que formulaba Comte. Ahí vi de que Nazarena me levantó la mano. Nazarena, te escucho si tenés una duda. Me parece que la bajó. ¿Subió? Profe, Sí, yo tenía una duda, dale. porque yo pensé que Durkheim o algo así era Durkheim. el que proponía esto. O Bueno, sea, ¿qué Durkheim en proponía? realidad es, uno podría decir, el discípulo de estos pensadores. En términos históricos, Durkheim es la siguiente generación a Comte y a Spencer. Y justamente Durkheim para el pensamiento sociológico es fundamental. ¿Por qué? Porque a diferencia de Comte, Durkheim no solamente va a seguir la misma línea de Comte, es decir, Durkheim va a ser positivista, claramente, pero lo que nos va a regalar Durkheim, que no nos dio Comte, es un método con reglas muy claras respecto de cómo poder estudiar los fenómenos sociales. Por eso vieron, para la sociología, Durkheim es, les diría, uno de los pensadores fundamentales en el pensamiento sociológico. Porque, ¿qué es lo que hace? Lo que hace él es tomar los lineamientos del pensamiento de Comte, pero construye un conjunto de reglas muy claras respecto de cómo investigar un fenómeno social. Entonces ahí nuestro amigo Durkheim escribe un librito muy, muy conocido que se llama Las reglas del método sociológico, en donde él va a establecer 6 reglas mediante las cuales un científico social, un sociólogo, puede estudiar los fenómenos sociales. ¿Por qué es tan importante Durkheim? Porque aunque ustedes no lo crean, miren, este librito Durkheim lo escribe hace un montón de años, en el año, en realidad, 1895.
es decir, finales del siglo XIX, y sin embargo, este librito es tan importante porque las reglas que propone Durkheim siguen siendo reglas válidas para poder estudiar un fenómeno social. E incluso en la actualidad, tal vez con otros nombres distintos, los sociólogos seguimos utilizando ese método durkheimiano. ¿Mm? Les cuento un poco acerca de cómo Durkheim utiliza el método. Les voy a, más allá de que ahí vieron en el módulo un poco se explica, les cuento el caso concreto que usa Durkheim para estudiar. Durkheim lo que va a hacer es estudiar un fenómeno social re interesante, que es el suicidio. Es decir, Durkheim trata de entender por qué las personas se suicidan. Entonces, a ver, ¿por qué una persona se suicida? Bueno, porque tiene que estudiar Introducción al Conocimiento en Ciencias Sociales de la UNCI. No, no necesariamente. Puede ser por eso, pero para Durkheim, en realidad, existen condiciones sociales que colaboran en que las personas decidan cometer suicidio. Por eso para Durkheim el suicidio en realidad es un hecho social, y no necesariamente un acto individual. Obviamente que cada uno de nosotros cuando nos suicidamos lo decidimos personalmente, ¿no? Pero lo que está pensando Durkheim es que existieron condiciones sociales que promovieron o que habilitaron de que una persona decida suicidarse. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer Durkheim para poder estudiar esto? Él va a aplicar lo que él llama la primera regla del método sociológico. Y esa primera regla, yo les diría, es la más importante de todas, ¿no? Porque Durkheim nos dice esto. Para poder estudiar un hecho social, a ese hecho social hay que considerarlo como si fuera una cosa. Primera regla del método sociológico. Y acá las palabritas claves es como si. Es decir, Durkheim dice esto, un hecho social hay que estudiarlo como si fuera una cosa. ¿Qué nos quiere decir Durkheim? Durkheim nos quiere decir de que los hechos sociales no son cosas, ¿se dan cuenta? De que hay una diferencia entre esta virome y el suicidio. Sin embargo, lo que dice Durkheim es que a un hecho social se lo puede estudiar como si fuera una cosa. Es decir, que se lo puede observar de la misma manera en la que yo soy capaz de observar una cosa. Entonces, fíjense, miren, yo acá tengo una cosa delante mío, ¿no? Y entonces yo sobre esta cosa puedo observarla. ¿Se dan cuenta? E incluso puedo someterla a experimentación. Yo observo esta cosa y digo que tiene un cierto color, una cierta forma, que está elaborada de un cierto material, porque ven que la puedo tocar y sentir el material. Incluso podría experimentar con ella, ¿se dan cuenta? ¿Qué le pasa a esta cosa si yo, por ejemplo, hago muy fuerte así? ¿O qué le pasa a esta cosa si la pongo en un sartén al calor? ¿Ven que puedo experimentar con la cosa? Bueno, Durkheim va a decir que con los hechos sociales también se puede experimentar y que también se puede observar. Y fíjense cómo se observan los hechos sociales. Bueno, Durkheim va a decir de que se observan gracias a la estadística, es decir, a las regularidades estadísticas.
Entonces, yo puedo pensar que un determinado fenómeno es social, como decía Durkheim, porque la gran mayoría de esa colectividad hace las cosas de ese modo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, de que dormir en una cama, en nuestra colectividad, ¿no? En nuestra sociedad, es un hecho social. Levante la mano quien durmió ayer en una cama. ¿Ven? Entonces, si yo hago un relevamiento estadístico, me voy a dar cuenta de que la mayoría de nosotros durmió en una cama. Entonces, ¿ven que yo puedo observar ese hecho como un hecho social? ¿Cómo lo observo? Mediante la estadística. ¿Mm? Profe, ¿Queda clara hasta acá, muchachos? yo Sí. tengo una consulta. Sí, dale, Germán. Durkheim hacía distinciones cuando estudiaba el conjunto social a las distintas sociedades, porque como usted dijo, nosotros dormimos en una cama, hay países que no, y entonces hay diferencias, no se puede tomar todo como una cosa. Obvio. Una de las primeras cosas que tiene que hacer el científico es siempre delimitar aquello que va a estudiar. Entonces sí, cuando Durkheim estudia los hechos sociales, siempre piensan de que el hecho social corresponde a esa colectividad. Entonces, no es lo mismo estudiar un hecho social en una cierta colectividad que estudiarlo en otra. Imagínense que yo esa misma pregunta que les hice a ustedes, se las hubiera hecho a mis estudiantes que viven en India. ¿Cuántos de los que viven en India me hubieran levantado la mano diciéndome que durmieron en camas? Cuando lo más habitual es dormir en otra manera, en otra forma. ¿Mm? Entonces, lo que es colectivo en una sociedad no necesariamente es lo colectivo en otra sociedad. Cuando Durkheim, por ejemplo, estudia el fenómeno del suicidio, él solamente lo va a estudiar en Francia. No va a estudiar las causas o la tipificación del suicidio en el mundo entero, sino que él lo primero que dice es, yo voy a estudiarlo en el marco de esta sociedad y en este momento determinado, porque distintas podrían ser mis conclusiones si yo en vez de estudiarlo esto en este momento, lo estudio en un momento completamente diferente. ¿Mm? Entonces sí, respondiendo a la consulta de Germán, uno siempre tiene que pensar de que los estudios son siempre delimitados a la sociedad sobre la cual el fenómeno se quiere estudiar. ¿Mm? Gracias, profe, porque tenía esa duda si tomaba como una cosa al globo entero o distinguía No, de sociedades. no, porque una de las cosas que justamente Durkheim va a tratar de explicarnos, y ahí es donde Durkheim claramente supera a Comte, ¿no? Digo, cuando Comte pensaba de que toda la humanidad era igual, Durkheim, que es un tipo un poco más inteligente, se da cuenta de que eso no es correcto, de que lo que puede ser colectivo en una sociedad, claramente no lo puede ser en otra sociedad. Durkheim da un ejemplo re claro para esto, ¿no? Él dice, ¿no? Él era francés y vivía en París, ¿vieron? Entonces él decía, miren, si yo salgo de mi casa en París y me pongo a hablar en alemán, lo más probable que me pase es que nadie me entienda. Y ahí me doy cuenta de que el lenguaje es un hecho social y el francés en particular es el que se despliega en mi sociedad, pero que sería muy distinto si yo en vez de vivir en Francia viviera en Alemania. Si yo viviera en Alemania, no me daría cuenta tan claramente de eso. Yo me doy cuenta del carácter colectivo de lo social. En general, vieron cuando medio como que voy a contramano de lo social. ¿Mm? Ahí es donde se me revela
claramente esa condición. ¿Mm? Entonces, repasemos un poquitito. Primera regla del método sociológico. Hay alguien que tiene, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto, eso, ciérrenlo así, no hay ruido de fondo. ¿Mm? Primera regla del método sociológico. La primera regla del método sociológico es, acuérdense, decía Durkheim, todo hecho social tiene que ser estudiado como una cosa, como si fuera una cosa. Recuerden, eso no significa de que efectivamente todos los hechos sociales sean cosas, sino que nuestra manera de verlos tiene que ser como si fuera una cosa. ¿Mm? ¿Cómo se los observan a los hechos sociales? Bueno, a los hechos sociales se los observan mediante la estadística, decía Durkheim. ¿Mm? Esa es la manera en la cual un sociólogo se vale para poder observar los hechos sociales. Y fíjense que es la manera en la cual en la actualidad los sociólogos estudiamos los hechos sociales, ¿no? Es decir, si yo quiero ahora conocer los efectos del aislamiento en la población, bueno, una posibilidad para poder estudiarlo es hacer una encuesta, ¿no? Entonces es tratar de hacer, ¿vieron? Un relevamiento estadístico. Entonces yo puedo decir, bueno, el 70% de la población está viviendo de una manera, no sé, angustiante el efecto del confinamiento. Un 5% de la población está en desacuerdo con el aislamiento. Y así sucesivamente. Es decir, yo puedo observar las cosas a través de la estadística. ¿Mm? Muchachos, escúchenme. Ustedes saben que las reuniones de Zoom a veces se cortan cada 40 minutos. ¿Mm? Y nuestra reunión se va a cortar en exactamente 30 segundos más o menos. Así que lo que yo voy a hacer es, ahora salimos de la reunión y yo los voy a volver a aceptar para terminar la última parte de la clase. ¿Tá? Entonces, ahora cortamos, voy a tardar un minuto más o menos, porque tengo que esperar a que el sistema me grabe la reunión. Y una vez que yo ya tengo grabada la reunión para después subírsela al campus, vuelvo a entrar. Pero quédense todos ahí pendientes, vuelvan a cliquear para volver a entrar la reunión, y ahora terminamos nuestra clase.